Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum, sancte Romane Ecclesiae cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit Leone XIV. Tenemos papa hoy, 8 de mayo de 2025, la Iglesia tiene ya un nuevo romano pontífice, el 267º Papa, el Papa número 267 en la historia de la Iglesia. Es un día ciertamente que de gran gozo, y este programa es un programa especial para conocer al Papa León XIV. ¿Quién es o quién era el cardenal Prevost? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué características tiene? ¿Por qué es que ha sido elegido como el sucesor de San Pedro en estos tiempos? Te confieso que yo no podía creer cuando escuché que fue anunciado su nombre, porque el cardenal Robert Prevost era el cardenal que yo tenía en mente, era el cardenal que a mí me hubiera gustado que fuera el Papa. Y fue el Papa, es una noticia, es información que había compartido yo, un deseo que había yo expresado a mi familia y a mis amigos más cercanos en días recientes, y les había estado yo explicando mis razones por las cuales yo consideraba que él debería ser nuestro Papa. Y bueno, Dios en su providencia ha querido que él sea el nuevo Papa. Así que quédate conmigo, porque en este programa especial, después de haber dado cobertura al precónclave, al cónclave y después a la fumata blanca y a la Habemus Papam, vamos a tener este programa para conocer más acerca de nuestro nuevo Papa. Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El día de hoy ciertamente que será un día inolvidable para todos los que fuimos testigos del momento en que emanó el humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina, y agradezco una vez más a todas las personas que tuvieron la gentileza de acompañarme a lo largo de las diferentes fumatas. Fue realmente muy emocionante y yo no esperaba que el Papa fuera elegido tan pronto. Yo pensaba que iba a tomar más sesiones, más escrutinios. Yo incluso llegué a comentar que a lo mejor íbamos a llegar al fin de semana para poder conocer al nuevo Papa. Yo sospechaba que iba a ser un proceso más o menos como el que tocó cuando fue electo Karol Wojtyła, Juan Pablo II, y no, fue realmente muy rápido, empató en número de escrutinios a Juan Pablo I y a Benedicto XVI. Ellos también fueron electos en 4 escrutinios al segundo día del cónclave, apenas en la primera sesión vespertina. El Papa Francisco fue electo en la segunda sesión vespertina del segundo día del cónclave, o sea, el quinto de los escrutinios, y fue realmente algo muy rápido. Qué bueno, buena noticia para la Iglesia tener ya un nuevo Papa. Y como decía yo también cuando estaba transmitiendo la fumata, en anticipación incluso a ver el humo blanco, la sensación que habíamos tenido de una tristeza tan profunda en días recientes cuando nos enteramos de la sorpresiva muerte del Papa Francisco, que en verdad embargó nuestros corazones,
pues después se transformó en expectación cuando los cardenales entraron al cónclave y estábamos después con la mirada clavada en la chimenea de la Capilla Sixtina, expectantes ahora. Entonces la tristeza se convirtió en expectación y veíamos salir el humo blanco y lo volvíamos a ver salir, digo, negro, lo vimos negro y nuevamente lo esperábamos y salía negro y luego lo esperamos una vez más. Entonces, después, cuando lo vimos que salió blanco, la expectación se transformó ahora en emoción. Estábamos emocionados y esperando ya que el Papa saliera a la logia del balcón central en la Basílica de San Pedro. Y cuando finalmente esto sucedió, esa expectación se convirtió en emoción y finalmente al verlo, se convirtió en un gran gozo. Y así pasamos de la tristeza de la muerte del Papa Francisco a la expectación, a la emoción y finalmente al gozo. Y eso es la evidencia de que nuestra fe es una fe que está viva y que permanece viva. Es una fe que está depositada en Dios, por supuesto, pero que los papas con su trabajo y con su vida incluso nos ayudan a mantener viva. Y es una fe que no murió con la muerte del Papa Francisco, sino que es una fe que se reavivó ahora con la llegada del Papa León XIV, el sucesor de San Pedro número 266. Es el Papa número 267, pero es el sucesor de San Pedro número 266, el nuevo depositario, custodio de las llaves del reino mismas que le confió Jesús al primero de los Pedros. Qué significativo fue ver a cada uno de los cardenales al entrar en la Capilla Sixtina, al acercarse al libro de los Evangelios, hacer el juramento y colocar su mano sobre el libro de los Evangelios. Qué significativo fue verlos que ponían la mano sobre la perícopa del Evangelio según San Mateo, en la que Jesús elige a Pedro como el primero de sus apóstoles. Ahí es donde ellos juraban, poniendo la mano sobre el pasaje en el que Jesús elige a Pedro como el primero de sus apóstoles, para después entre todos elegir al sucesor del primer Pedro. Y pues lo eligieron. Y es ahora ya nuestro Papa León XIV. León XIV que pues a mí cuando me preguntaba, porque todo el mundo me preguntaba, me preguntaban mis amigos, me preguntaban en el trabajo también, me preguntaba gente de mi auditorio, ¿y tú quién quieres que sea el Papa? ¿O quién piensas que va a ser el Papa? ¿Quién crees que va a ser el Papa? A nadie le contestaba yo, a nadie le quería contestar, porque no quería yo, vamos, era un deseo personal que tenía y no quería que mi comentario o mi opinión se tomara en ninguna dirección. Yo simplemente quise no sé, así lo quise hacer, me lo quise reservar porque no quise que mi comentario fuera a influir en la mente de nadie para ningún lado. No quería yo que pesara mucho lo que yo fuera a decir y que si después saliera electo otro cardenal, entonces alguien a lo mejor se fuera a desilusionar o algo, y no conmigo, sino que a lo mejor fueran a pensar, ah, no, pues no es el que dijo Mauricio Pérez o algo. O podían pasar muchas cosas. Mejor preferí no decir nada, ¿no? Aparte de que pues podía yo estar errado, pues era más probable que me equivocara, es la verdad. Pero lo que sí pasó es que conforme se acercaba, de hecho ya entrando al cónclave y como se acercaba el cónclave, porque todavía estaban en las congregaciones generales, empecé cada vez con más fuerza y convicción a pensar que realmente el cardenal que sería el más indicado para estos tiempos era justamente Robert Cardenal Prevost. Y lo empecé a compartir aquí con mi familia. A mi familia les empecé a explicar por qué pensaba yo, porque era una plática que teníamos aquí cotidiana. Les platicaba yo de los diferentes cardenales, me preguntaban y pues sí, con mis hijos les daba una orientación de la línea de pensamiento de cada uno, de lo que han hecho, de sus acciones pastorales en sus respectivos países o a cargo de diferentes dicasterios, en fin. Y sí teníamos esas conversaciones y sí empecé a tener la conversación poco a poco de que sentía que realmente él sería el más indicado y también lo comenté después ya con el círculo de amigos más íntimos, sobre todo de amigos cercanos a la fe, con ellos sí lo compartí y lo estuve compartiendo en días recientes y también les estuve dando información para que se familiarizaran más con el cardenal Prevost y bueno, pues la gran sorpresa cuando escuché
que el cardenal protodiácono mencionó su primer nombre, Robertus, en latín, pues sí, dije, ¿a poco va a ser prebost? Y pues instantes después escuché que si era prebost, no podía creer, no podía creer que le había atinado. Fue un momento de gran emoción. ¿Por qué pensaba yo que el cardenal prebost era el más indicado? Pues mira, si te cuento rápido de su biografía, yo creo que eso te puede dar una indicación. O bueno, te lo puedo contar rápido. Mira, eh, me gustaba del cardenal Prevost muchas cosas, muchas cosas. Él nació en Estados Unidos, aunque no es eso realmente tanto lo que para mí pesaba. De hecho, en determinado momento yo lo veía como que a lo mejor eso pudiera ser algo que lo descartaría ante los ojos del colegio de cardenales. Pero a fin de cuentas, lo que pesó más no fue que nació en Estados Unidos, sino más bien su trayectoria o la trayectoria de su ministerio sacerdotal y episcopal y luego como cardenal. Porque él, aunque nació en Estados Unidos, realmente gran parte de su ministerio lo ejerció como misionero agustino. Él fue agustino, o es agustino, de hecho, de la Orden de San Agustín. Lo ejerció en Perú. Entonces, algo que me gustaba era que tantos años en Perú le permitían no solamente tener un dominio del español muy importante, cosa que es importante porque buena parte del catolicismo mundial es hispanoparlante. Entonces es importante tener el contacto a través de la lengua, que es algo tan importante, y lo pudimos ver con el Papa Francisco, que realmente hablaba nuestro lenguaje y eso nos hizo sentirlo todavía más cercano a nosotros. Hasta su humor era un humor que podíamos entender a la primera, conectábamos con él de una manera espontánea, ¿no? Entonces, eso era algo que para mí era algo muy relevante, el hecho de que él estuviera familiarizado con la idiosincrasia católica latinoamericana y que además hablara el idioma también. También algo que me gustaba mucho del cardenal Prevost es que es agustino, por 2 razones, o quizás por 3. La primera razón, pues, es que los agustinos son de esas órdenes, de esas órdenes religiosas muy antiguas, que se caracterizan por saber mucho. Son sacerdotes muy preparados, muy estudiados, muy bien formados. Entonces, eso me hacía intuir que realmente el cardenal Prevost, pues, es un hombre con una muy buena formación académica en todo sentido, filosófica y teológica. De hecho, de carrera, originalmente él estudió ciencias matemáticas en la Universidad de Villanova, acá en Estados Unidos, pero después tiene un doctorado en Derecho Canónico y además estudió en la misma universidad donde estudió San Juan Pablo II sus posgrados allá en Roma, en el Angelicum, en el Santo Tomás. Entonces, pues eso habla muy bien de él y aparte se doctoró con magna cum laude. Entonces, o con summa cum laude fue uno de los máximos honores. Ahora veremos, ahora que te cuento su biografía, veremos, porque no recuerdo ya en este momento si lo hizo con summa o con maña, pero bueno, ya veremos. Entonces, realmente es un hombre muy capaz en ese sentido y un papa tiene que ser realmente una persona muy capaz. Eso me gustaba, que como agustino, pues lógicamente tiene muy buena formación. Y cosa que después habría de constatar hoy cuando dio su alocución, que en un momento te hablo de la locución, porque cuando dio la locución citó a San Agustín. Y en el momento en que citó a San Agustín, entonces eso reafirmó lo que yo pensaba de él como agustino, porque al citar a San Agustín en su primera locución, cuando dijo, con ustedes soy cristiano, pero para ustedes soy obispo, esa es una frase de San Agustín. Dije, vaya, si de entrada en la primera locución como papa, está citando ya a su padre San Agustín, eso significa que a lo largo de su magisterio va a estar salpicándonos de la teología de San Agustín. Y de inmediato, ¿en quién piensa uno con eso? En Benedicto XVI, uno de los más grandes agustinólogos de nuestro tiempo. Entonces, ahí es donde ves, vaya, el, 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 uh, el acumen teológico de Benedicto XVI. Bueno, Benedicto XVI hay que entender, ¿no? Es una de las potencias teológicas de la historia de la Iglesia, pero ciertamente que León XIV, pues
ha de tener lo suyo, como Agustino, como papa, y si va a estar salpicando de la teología de Agustín, que es el máximo teólogo en la historia de la iglesia, pues qué bendición, qué bendición, qué bendición. Entonces es algo que refuerza ese atractivo que yo sentía por el hecho de que fuera Agustino, que además, otra cosa que me gustaba mucho del cardenal Prevost es que fue prior de la Orden de San Agustín. Entonces yo decía, bueno, alguien que ya ocupó ese cargo tan importante en una de las órdenes más antiguas y más importantes de la Iglesia Católica, que es la Orden de San Agustín, es alguien que tiene también experiencia en un cargo de autoridad en una orden de religiosos, de sacerdotes religiosos. Y cuando el Papa Francisco lo creó cardenal, le dio un cargo muy importante y también muy complicado, porque lo hizo el prefecto del dicasterio para los obispos. Y estar a cargo de los obispos del mundo no siempre es tarea fácil, no siempre es tarea fácil, no siempre es tarea fácil, porque dicho sea con toda admiración, cariño, respeto, por supuesto, todos conocemos a muchos obispos, o muchos de nosotros conocemos a muchos obispos. Y así como conocemos a muchos obispos que realmente son un pan de Dios, que son afables, que son entrañables, que se sienten como un padre espiritual para uno, también es un hecho que conocemos obispos que pues realmente, con todo respeto, se sienten como una primadona, ¿no? No es fácil necesariamente tratar con los obispos y eso lo sabemos los que hemos tenido que ver con ellos. Hay con los que sí y muy bonito y hay con los que no y para nada. Entonces, tener ese cargo es un cargo complicado y se lo confió el Papa Francisco a él porque le vio el potencial para eso. Pero lo que me gustaba de eso es que también a eso le dio a él la experiencia ya trabajando en la curia, en un cargo importante de alcance global dentro de la iglesia. Entonces dije, vaya, autoridad con los obispos, autoridad en una orden tan importante como la de los agustinos, siendo agustino con su formación teológica, y no solo teológica, sino también con la formación espiritual, porque también la orden de San Agustín es una de esas órdenes de mucha formación espiritual, eh, un hombre ciertamente inteligente, cosa que también pudimos constatar hoy, porque una cosa era conocerlo, otra ya verlo hoy, porque tanto dijo hoy en el breve tiempo que lo vimos, que confirma intuiciones que yo tenía al ir aprendiendo acerca del cardenal Prevost, que por este tipo de razones es por lo que me gustaba a mí, aparte de que habla varios idiomas, ¿no? Lógicamente, naciendo en Estados Unidos, habla inglés perfecto, tantos años en México, tantos años en Perú, habla español perfecto, por su estancia en Italia estudiando, habla italiano perfecto, cosa que pudimos ver hoy con su alocución, prácticamente en un italiano casi sin acento, prácticamente perfecto. Y no solo eso, bueno, ahora vuelvo al mensaje, a su locución, pero también lee el alemán muy bien y lee el latín perfecto, cosa que también vimos hoy cuando impartió la bendición. Lee el latín perfecto, lo domina perfecto. Entonces, alguien también con esa capacidad de comunicación, con tantos lenguajes, con tantos idiomas, por todas estas cosas, además de que tenía el voto de confianza del Papa Francisco, más su forma de pensar, yo lo veía así como que si ubicaba uno a los diferentes cardenales en un mapa, ¿no? Si hacía uno un mapa mental de los diferentes cardenales, a lo mejor uno decía, bueno, este a lo mejor como que se carga mucho para acá, este a lo mejor como que se carga mucho de este otro lado, este como que queda un poquito más para acá, este un poquito más para este otro lado, y como que el cardenal Prevost me parecía que quedaba más para el centro del asterisco, por así decirlo, cosa que también me gustaba de él. Entonces, por todas esas razones, yo lo veía como que el candidato ideal para ser el nuevo papa. Era lo que le explicaba a mi familia, era lo que le explicaba a mis amigos más íntimos. Y mira, que los cardenales iluminados por el Espíritu Santo
pues lo eligieron a él, ¿no? Lo eligieron a él. Entonces, esa era mi intuición, punto, no más. Era mi intuición, punto, no más. Le atiné y estoy muy contento de que le atiné. Pues claro, me da gusto que le atiné, pero fue basado en esa lectura que hice de, pues, de la experiencia del cardenal Prevost. Pero déjame contarte un poco más para que conozcamos más acerca de su biografía. Y luego de eso me gustaría una pequeña reseña biográfica nada más de él. Y luego me gustaría que pasemos a leer y a comentar un poco su alocución, porque también ahí me sorprendió y reafirmó también esas intuiciones que tenía de él. ¿Qué me sorprendió de la locución? Me sorprendió, en primer lugar, que la hizo él en el poco tiempo de que, oye, es que lo eligen, le preguntan, ¿qué nombre quieres? Decide el nombre, que también el nombre tiene peso y vamos a hablar del nombre. Y después de eso va, se reviste a la sacristía, sale de la sacristía, vienen todos los cardenales a felicitarlo y pues a prometerle pues su fidelidad, ¿no? Todo eso, y luego tienen que trasladarse de ahí de arriba de la Capilla Sixtina, tienen que ir a la planta baja, trasladarse a la Basílica de San Pedro, subir a donde está, al nivel donde está el balcón central. O sea, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer. Y entre todo eso, preparó la locución y lo hizo así, y lo hizo en italiano, y en un italiano, pues realmente perfecto. Y a mano además, pues ahí como está en el cónclave, pues yo creo que no tenía ni computadora ni nada. A mano lo hizo en un italiano prácticamente perfecto, así, y además diciendo cosas muy importantes, citando a San Agustín, citando al Papa Francisco, un mensaje hermoso, conmovedor en ciertas partes, con una gran retórica además, con un gran estilo retórico, porque era un mensaje que en ocasiones se veía incluso como un gran predicador que llegaba a emocionarse. Entonces, eso me confirmó que realmente es un hombre, además de todo, súper inteligente, súper inteligente. Claro, obviamente, hay que recordar, su primera carrera fue ciencias matemáticas. Ujú. Entonces, con eso puedes ver. Y cuando te cuente lo del nombre, eh, te vas a sorprender, te vas a sorprender. Tengo un amigo especialista en cuestiones de tecnología que estoy tratando de comprometer para que haga un enlace conmigo, espero que me conteste. Él es especialista en tecnología y, y en México es recurrentemente socorrido por los medios de comunicación para hacer comentarios editoriales acerca de nuevas tecnologías. Y esta tarde escribió un artículo muy interesante acerca de todo lo que ha hecho el cardenal Prevost, aprovechando la inteligencia artificial, pero con fines muy benéficos y muy interesantes. Entonces, quiero enlazarme con él para que nos cuente lo que investigó acerca del trabajo del cardenal Prevost en esta área de la inteligencia artificial, que esto puede tener algo que ver precisamente con el hecho de que haya escogido el nombre del papa anterior que se llamó León XIII, porque los papas escogen los nombres haciendo una referencia a la línea pastoral del papa último que llevó ese nombre. O, pues cuando innovan, como en el caso de Francisco, haciendo referencia a cualidades de ese santo, ¿no? Todo el mundo sabe de la pobreza de Francisco de Asís, nos queda claro. Y de la reconstrucción de la iglesia de Francisco de Asís, bueno, nos queda claro el camino de la sinodalidad, etcétera. En el caso de Benedicto XVI, él hizo referencia a Benedicto XV en su afán por restaurar la fe de una Europa cada vez más debilitada en su fe, al tiempo que la fe en América Latina pues estaba fuerte, que estaba la fe creciendo en Asia y en África, pero en Europa se debilitaba. Entonces él
recurrió a Benedicto XV para tratar de levantar la fe de Europa y se puso Benedicto XVI. Juan Pablo II retomó el nombre de Juan Pablo I porque su pontificado fue pues efímero, ¿no? Cosa de 33 días apenas. Pero Juan Pablo I fue el primer papa que usó dos nombres en su nombre y él quiso hacer referencia a los dos papas anteriores a él, a Juan XXIII y a Pablo VI, porque ellos dos fueron los papas que llevaron a cabo el Concilio Vaticano II. Lo empezó Juan XXIII y lo culminó Pablo VI. Y entonces a Juan Pablo I realmente le iba a tocar ser el papa que iba a empezar a implementar el Concilio Vaticano II de Juan XXIII y de Pablo VI. Por eso se puso Juan Pablo. Y luego Juan Pablo II retomó ese nombre, pues ahora esa tarea le iba a tocar a él. Entonces, el nombre de un papa tiene importancia y tiene significado cuando se lee a la luz del papa anterior que llevó ese nombre. Y resulta que el Papa León XIII es famoso, primero que nada, porque es el papa que sentó las bases de la doctrina social cristiana, esa doctrina en la que se le da una lectura al Evangelio, a los valores del Evangelio, para aplicarnos a los aspectos socioeconómicos de la vida. Eso por un lado, ¿no? Y pues estamos viviendo una época en la que se está comenzando a gestar una guerra económica, ¿no? Toda esta guerra de los aranceles y todas esas cosas que puede tener repercusiones graves, ¿no? Para muchos países y en consecuencia para muchas sociedades, en consecuencia para muchas personas. Cosa que sugiere entonces que a lo mejor le interesa a él hacer una relectura de la doctrina social cristiana del Papa León XIII para leerla en este contexto contemporáneo y de esa manera esos valores del Evangelio y de la doctrina social cristiana aplicarlos y darnos luz de cómo aplicarlos en estos tiempos en medio de estos problemas socioeconómicos, por ejemplo. Pero también el Papa León XIII fue el papa que le tocó ser papa durante la Revolución Industrial, una época de grandes cambios, que también una revolución industrial que tuvo una repercusión socioeconómica y por eso escribió esa encíclica que se llama Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que es donde sienta las bases de la doctrina social. De manera que esa revolución industrial que cambió la vida del mundo de una manera muy rápida, hoy por hoy nos toca a nosotros, ya de décadas para acá, o pues sí, de años para acá, hemos estado viviendo lo que se llama la revolución informática. Con el uso de las computadoras, nuestra vida también se ha ido acelerando, o el progreso se ha acelerado gracias a las computadoras. Y ahora con los usos que se le dan a la inteligencia artificial actualmente, pues también esto va a empezar a tener un aceleramiento que se puede de alguna forma salir de control con repercusiones morales importantes. Entonces, quizás también esa sea otra pauta para que el Papa, un genio de las matemáticas, y que como cardenal, por lo que veo que reporta mi amigo en su artículo, estaba metidísimo en las cuestiones de la inteligencia artificial, quiera precisamente tomar el nombre del Papa de la Revolución Industrial para, de alguna manera, aplicar aquí estos criterios de la doctrina social en este mundo en que nos toca vivir y hacer, darle luz a la luz del Evangelio con esos criterios de la doctrina social a este mundo y a sus diferentes actividades en sus en diferentes escenarios, eh, con todas estas implicaciones que puede tener, ¿ves? Entonces, esa es la cuestión del nombre del Papa León XIII, por ejemplo, del Papa León XIV, por ejemplo, ¿no? Además, pues un mundo pues complicado, con desafíos muy complicados, con desafíos morales cada vez más complicados y que parece que también se van de las manos. Eh, Hay que recordar, por ejemplo, que el Papa León XIII, eh, fiel devoto del Arcángel San Miguel, el Papa León XIII fue el que ordenó que las misas concluyeran con la invocación a San Miguel Arcángel a través de la oración a San Miguel Arcángel que él mismo compuso y que esta oración se rezaba al final de las misas cuando se celebraban de la forma antes del Concilio Vaticano II. Con la reforma litúrgica, esa oración a San Miguel Arcángel cayó en desuso.
Pero vamos, ante la situación moral que le toca vivir a este mundo, pues esa situación moral puede ser quizás un síntoma de las insidias del maligno, y quizás al Papa León XIV le interese justamente eh, recurrir a San Miguel Arcángel y encomendar la iglesia justamente a San Miguel Arcángel. Puede ser que por ahí vaya la cosa con el nombre, con todo esto que te estoy contando, más quizás algunos otros criterios que, pues, que él conoce y que ya iremos viendo a través a través del ejercicio de su ministerio, y que quizás él mismo deje claro más adelante en alguna entrevista o algo por el estilo, ¿verdad? Pero digo, a priori es lo que yo puedo intuir como razones por las cuales él haya adoptado el nombre de León XIII, convirtiéndose ahora en el Papa León XIV, precisamente, ¿verdad? Que estoy viendo aquí que tengo un error en el fondo de mi pantalla. No sé si alguno de ustedes se había dado cuenta, pero tengo un error en el fondo de mi pantalla porque estoy haciendo referencia al Papa León IV, no al Papa León XIV. Así que permítanme corregir eso, porque si no, yo sé que muchos de ustedes no van a dormir en paz y yo tampoco, sabiendo que está este error aquí de por medio. Así que vamos rápidamente a hacer aquí una corrección con el fondo para que estemos todos en paz. Y aquí hacemos la corrección rápidamente. Y aquí está ya. Problema resuelto. Hablando de tecnología, pues miren qué fácil fue, ¿no? Bueno, pues aquí está. Entonces vamos a que te cuente un poquito acerca del Papa León XIV, a Papa de León XIV. Hay aquí algunos comentarios que están haciendo. Realmente este programa tiene la intención únicamente de compartir con ustedes información acerca del Papa León XIV. Este no es un programa de debate, no se confundan, no estamos aquí para debatir nada, es simplemente un programa de información. Alguien que me dice aquí que la oración a San Miguel Arcángel no ha caído en desuso. La oración no, pero ya no forma parte del ordinario de la misa, es a lo que me refería. Cayó en desuso litúrgicamente en el sentido de que antes el Papa León XIII se incorporó al ordinario de la misa, pero en el nuevo ordinario de la misa, después de la reforma litúrgica, ya no aparece la oración a San Miguel Arcángel. Es a lo que me refiero, ¿verdad? Es en concreto a lo que me refiero. Vamos entonces pues a que te cuente aquí lo que tengo preparado acerca de la biografía de Robert Francis Cardenal Prevost, hoy nuestro Papa León XIV. Es el primero de los papas que es agustino, o el primero de los agustinos, mejor dicho, que es papa. Fue elegido a las 6 de la tarde con 7 minutos, hora de Roma, y es el 267º papa de la historia. Es el segundo pontífice del continente americano, después del Papa Francisco. Pero, a diferencia de Jorge Mario Bergoglio, el estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, es originario de Estados Unidos, de América del Norte, ¿verdad? De hecho, el nuevo obispo de Roma nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. Es hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa. Entonces es Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana. Y de Mildred Martínez, de ascendencia española. Tiene dos hermanos, Louis Martin y John Joseph. Para su infancia y adolescencia con su familia, estudió primero en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y después en la Universidad de Villanova en Pensilvania, donde se licenció en matemáticas y estudió filosofía en 1977. El 1 de septiembre de ese mismo año ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín de San Luis en la provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo en Chicago,
e hizo su primera profesión el 2 de septiembre de 1978. Fíjate, él estaba haciendo su primera profesión cuando era Papa Juan Pablo primero. El 29 de agosto de 1981 hizo sus votos solemnes. Después recibió su formación en la Catholic Theological Union de Chicago, obteniendo su licenciatura en teología. A los 27 años lo enviaron a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, el famosísimo Angelicum, donde te digo que estudió y luego dio clases Karol Wojtyła, precisamente. En la urbe, en Roma, fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en el Colegio Agustiniano de Santa Mónica por Monseñor Jean Jadot, propresidente del Pontificio Consejo para los No Cristianos, que en la actualidad es el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Prevost se licenció en 1984. Y al año siguiente, mientras preparaba su tesis doctoral, fue enviado a la misión agustiniana de Chulucanas en Piura, en Perú, donde estuvo de 1985 a 1986. Fue en 1987 cuando defendió su tesis doctoral sobre el papel del prior local de la Orden de San Agustín y fue nombrado director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo en Olympia Fields, en Illinois, en Estados Unidos, obviamente. Y luego al año siguiente se incorporó como misionero en Trujillo, en Perú, como director del proyecto de formación común para los aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. En un espacio de 11 años, desempeñó los cargos de prior de la comunidad de 88 a 92, de director de formación de 88 a 98, 10 años, y de profesor de profesos de 92 a 98. Y en la arquidiócesis de Trujillo, de vicario judicial del 89 al 98 y de profesor de derecho canónico, pero también de patrística y también de moral, como te digo, un hombre muy docto, muy estudiado. Esto todo en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo. En paralelo, se le confió la atención pastoral de Nuestra Señora Madre de la Iglesia, más tarde parroquia con el título de Santa Rita. Esto por 11 años, de 1988 al 99, en la periferia pobre de la ciudad, y fue administrador parroquial de Nuestra Señora de Montserrat de 1992 a 1999. En 99 fue elegido prior provincial de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo de Chicago y 2 años y medio después, en el capítulo general ordinario de la Orden de San Agustín, sus hermanos lo eligieron prior general, confirmándole en 2007 para un segundo mandato. En octubre de 2013 regresó a su provincia agustiniana en Chicago y fue director de formación del convento de San Agustín, primer consejero y vicario provincial, cargos que desempeñó hasta que el Papa Francisco lo nombró el 3 de noviembre de 2014 administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, elevándolo a la dignidad episcopal como obispo titular de Sufar. Ingresó en la diócesis el 7 de noviembre en presencia del nuncio apostólico James Patrick Green, quien le ordenó obispo poco más de un mes después, el 12 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en la Catedral de Santa María. Su lema episcopal es In illo uno unum, palabras que San Agustín pronuncia en uno de sus sermones, en el que expone el Salmo 127 para explicar que aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno. In illo uno unum. En él somos uno. El 26 de septiembre de 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo por el Papa argentino y en marzo de 2018 fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, dentro de la cual también es miembro del Consejo Económico y presidente de la Comisión de Cultura y Educación. En 2019
por el Papa Francisco se cuenta entre los miembros de la Congregación para el Clero el 13 de julio de 2019 y al año siguiente entre los de la Congregación para los Obispos el 21 de noviembre. Mientras tanto, el 15 de abril de 2020 le llega el nombramiento papal como administrador apostólico de la diócesis peruana de Callao. Y el 30 de enero de 2023, el Papa Francisco lo llama a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos y como presidente de la Comisión para América Latina, promoviéndolo a arzobispo. Y en el consistorio del 30 de septiembre de ese mismo año 2023, el Papa Francisco lo creó cardenal, asignándole el diaconado de Santa Mónica. Prevost tomó posesión el 28 de enero de 2024 y al frente del dicasterio para los obispos participó en los últimos viajes apostólicos del Papa Francisco y en la primera y segunda sesiones de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, celebradas en Roma del 4 al 29 de octubre de 2023 y luego del 2 al 27 de octubre de 2024. Una experiencia en asambleas sinodales ya adquirida en el pasado como prior de los agustinos y como representante de la Unión de Superiores Generales. Mientras tanto, el 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco se cuenta entre los miembros de los dicasterios para la evangelización, sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares, para la doctrina de la fe, para las iglesias orientales, para el clero, para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, para la cultura y la educación, para los textos legislativos y para la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Como ves, una amplísima experiencia en la curia, amplísima. Finalmente, el 6 de febrero de este año, fue promovido al orden de los obispos por el pontífice argentino, obteniendo el título de la iglesia suburbicaria de Albano. Durante la última hospitalización de su predecesor en el Policlínico Gemelli, Prevost presidió el Rosario por la salud de Francisco el 3 de marzo en la Plaza de San Pedro. Pues esta breve biografía te da una idea mejor de quién es el Papa León XIV, ¿te das cuenta? Bien, permíteme tomar otro traguito de agua y vamos a continuar ahora con su primera locución para destacar algunas ideas importantes de la misma. Permite un segundo, por favor. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/. Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bueno, pues estamos listos para continuar con la locución del Papa León XIV, que te digo, en primera ha sido la locución más larga que ha dado un papa, en segunda la compuso así, en un italiano perfecto, lo cual denota no solo su manejo del italiano, sino sobre todo su capacidad mental para poder producir un discurso tan bello, tan completo, tan teológico a esa velocidad. Y no solamente eso, es que, bueno, si yo fuera él, y muy probablemente tú, pues estaría muerto de nervios, ¿no? Y no nervios de que me diera pánico escénico salir al balcón, sino que más bien como que nervios de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, es algo que me pasa cuando voy a dictar una conferencia en un escenario muy grande, me da nervios y no de miedo. A estas alturas ya no me da miedo los públicos grandes, pero sí me da ansiedad, o sea, como que la emoción de salir, no sé, pero se siente algo y a veces esa ansiedad como que no me deja pensar al 100%, ¿no? Él con todo y todo hizo su discurso y señor discurso, señor discurso. Pero además de todo eso, yo creo que algo que sorprendió a muchísimos, fue a mí lo primero que me impactó de él, la serenidad con la que salió, la serenidad en su rostro.
Por supuesto, se le veía alegre, sí se le veía alegre, hasta se le escurrieron las lágrimas. Estaba alegre, discretamente alegre, ¿no? O sea, una alegría discreta, estaba alegre, pero sereno, un rostro que expresaba serenidad. Y esa serenidad solamente puede ser fruto de una profundísima espiritualidad. Y es que para ser papa se necesita realmente tener una espiritualidad muy, muy, muy desarrollada. No puedes ser el vicario de Cristo si no tienes una espiritualidad súper desarrollada. ¿Cómo vas a representar a Cristo mismo si no eres capaz de tener con Él unos diálogos de lo más profundo? Si no eres capaz de hablarle de tú cara a cara, en la intimidad de la oración, ahí en los rincones del espíritu, encontrarte con Él a solas, con Él y escucharlo. Para poder hacer eso de forma cotidiana, se necesita un grado de espiritualidad muy avanzado. Y para ser papa se necesita ese grado de espiritualidad. Y es la razón por la que la serenidad que expresaba el Papa León XIV era la serenidad que expresaba el Papa Francisco aquella noche que salió al balcón central. Y era la serenidad que expresaba el Papa Benedicto XVI cuando salió al balcón central. Y era la serenidad que expresaba Juan Pablo II cuando salió al balcón central. ¿Te das cuenta? Todos ellos hombres con una profundísima espiritualidad. Por eso son papas. Por eso son papas. No son cualquiera. Y eso que no se nos olvide, que no se nos olvide, por favor. Cuando hay el que... Mira, ahora que te leí su biografía, los estudios que tiene, todos los estudios que tiene, ¿no? Y matemáticos, filosóficos, teológicos, canónicos, patrísticos, todos los estudios que tiene, dio clases, los años de experiencia pastoral que tiene, ¿no? Como superior, como director de vocaciones, como superior de una congregación y en 2 ciclos seguidos, además, porque lo reeligieron, eh, como obispo y como arzobispo, como prefecto de un dicasterio y además participando en un montón más de comisiones ahí que el Papa lo puso en todo lo que pudo. Un hombre con toda esa experiencia pastoral, con todos esos estudios, con todos esos años de experiencia y con ese nivel de espiritualidad que es capaz de darle esa serenidad para escribir un discurso de ese calibre y luego salir con serenidad a saludar a la gente por primera vez, que nadie caiga en la tentación de después querer criticarlo y sobajarlo y señalarlo, a no ser que tenga los mismos estudios, los mismos años de experiencia pastoral y el mismo nivel de espiritualidad que él. Entonces sí, entonces sí, entonces sí. Pero si no, bueno, vamos a ver su discurso, que a las 7:23 hora de Roma saludó. La paz esté con todos ustedes. Es el saludo de los obispos. El sacerdote saluda diciendo, el Señor esté con ustedes. El obispo saluda diciendo, la paz esté con todos ustedes. ¿Por qué hablo en italiano? ¿Por qué Francisco habló en italiano? ¿Por qué Benedicto habló en italiano? ¿Por qué Juan Pablo II habló en italiano? Que incluso Juan Pablo II habló y hasta les hizo la broma de que si me equivoco, me corrigen. Pues porque uno de sus cargos es ser obispo de Roma. Entonces, como obispo de Roma, tienen que hablar en italiano. Por eso hablan en italiano en esta locución. Queridísimos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo resucitado. De ahí lo tomó. O sea, saluda como obispo, pero viene el saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios.
Fíjense que hace referencia a Cristo resucitado, pero no pudo haber dicho Cristo resucitado, el Señor Todopoderoso. Cristo resucitado, el Alfa y la Omega. Cristo resucitado, el Señor del tiempo y la eternidad. No, se refirió a Cristo resucitado, el buen pastor, que dio su vida por el rebaño de Dios. ¿Y quién nos está saludando? El vicario de ese buen pastor. Entonces, ¿cómo se está presentando el Papa como el vicario del buen pastor? Porque ¿qué va a ser el Papa para nosotros? Un pastor. Por eso va a usar un báculo, porque es un pastor. La gente que dice que el Papa es el líder de la Iglesia Católica no tiene la menor idea de lo que está hablando. La gente que dice que los obispos son los líderes de la Iglesia Católica no tienen idea de lo que están hablando. El concepto de liderazgo no es un concepto, o de líder para el caso, no es un concepto que aparece en la Biblia, no es un concepto que aparece en el pensamiento judeocristiano, ni en su espiritualidad, ni en nuestra espiritualidad cristiana. No es un concepto que aparece en la liturgia, no aparece en la liturgia, no es un concepto que aparece en el magisterio de la iglesia, no es un término que aparece en el código canónico, no es un término que aparece en los textos legislativos de la iglesia, no es un término que aparece en los documentos pontificios, no. Líder no, liderazgo tampoco. El término que aparece es pastor y pastores. En la misa no se pide por el líder, se pide por los pastores. El Papa no es nuestro líder, el Papa es nuestro pastor y es una gran diferencia. No somos una institución de beneficencia social, no somos un sindicato que tiene un líder, no, somos el rebaño de Dios. Por eso el Papa es nuestro pastor, porque es el vicario del buen pastor, por eso tiene un báculo y por eso se presenta el Papa como el vicario del buen pastor, saludando como saluda Cristo resucitado, que es el buen pastor. Ve toda la teología que hay y apenas llevamos 2 renglones de su alocución. Y esto lo hizo en unos minutos antes de salir. O sea, ¿te das cuenta? Es un teologazo, es un teologazo. Nuestro Papa León XIV es un teologazo. Vamos a ver. También yo quisiera que este saludo entrara en sus corazones, alcanzara a sus familias, a todas las personas, estén donde estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz sea con ustedes. Y ahí se emocionó cuando lo dijo, porque aparte es un buen orador. El manejo de la retórica lo domina así. En ese momento se emocionó y lo comunicó. Y pasa de lo teológico a lo conmovedor. Palabras que conmueven, palabras que no entran por el oído, palabras que te llegan al corazón, que te tocan el alma. Entonces, aparte de gran teólogo, gran orador. Uy, es que dan ganas de oír más ahora de él, ¿no? Bueno, esta es la paz de Cristo resucitado. Y por supuesto que está haciendo referencia a Cristo resucitado por otra cosa. Estamos en tiempo de Pascua, ¿no? O sea, si lo hubieran elegido en tiempo de Navidad, estaría haciendo referencia al niño Dios de alguna forma. No, está hablando del Cristo resucitado porque estamos en tiempo de Pascua. O sea, entiende el Papa los tiempos aparte litúrgicos en los que vive la iglesia. O sea, sabe de lo que habla. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y desarmante. El manejo del lenguaje, una paz desarmada y desarmante, te digo, es un super orador, humilde y perseverante. Ve nada más los binomios con los que juega. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. O sea, hasta bonito suena, ¿no? Pero fíjate, una paz desarmada que no agrede, una paz que no agrede, una paz que no es violenta, una paz desarmada y que desarma además por lo mismo, como no agrede, como no es violenta, desarma al enemigo. Es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada
y desarmante, humilde y perseverante. Proviene de Dios, Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Todavía conservamos en nuestros oídos aquella voz débil, pero siempre valiente, del Papa Francisco que bendecía a Roma. Vean la manera de jugar con el lenguaje. Y estaba aparte componiendo esto en italiano, que pues ahorita, bueno, ha estado hablando italiano porque ha estado estos últimos días en Roma, ¿no? A lo mejor ahí lo estuvo practicando a fuerza de estarlo hablando en Roma estos últimos días, pero oye, es que componer en un discurso en tan poco tiempo, en un idioma que no es el que estás hablando de ordinario, y aparte darte el lujo de jugar con las palabras para que suene hasta bonito, porque ven el caso del Papa Francisco lo que dice, ¿eh? Mira, dice, conservamos en nuestros oídos aquella voz débil, pero siempre valiente, el contraste. Una voz débil, pero siempre valiente, del Papa Francisco que bendecía a Roma. Está haciendo referencia a su última bendición Urbi et Orbi que nos dio un día antes de morir. El Papa que bendecía a Roma daba su bendición al mundo entero, Urbi et Orbi, aquella mañana del día de la Pascua. Permítanme dar continuidad a esa misma bendición. O sea, ahí está él implícitamente diciendo, voy a continuar su trabajo. Voy a continuar su trabajo. Dios nos quiere, Dios los ama a todos y el mal no prevalecerá. La promesa de Cristo hecha a quién? Al primer Pedro, cuando le da las llaves, cuando le da las llaves del reino y le da la facultad de atar y desatar en la tierra y en el cielo y promete, pero las llaves del infierno no, las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Esa promesa hecha el primer Pedro, el sucesor de San Pedro, aquí la saca a colación precisamente. El mal no prevalecerá. Non prevalebunt, se diría en latín. Estamos todos en las manos de Dios. Por eso, sin miedo, unidos de la mano con Dios y entre nosotros, sigamos adelante. Somos discípulos de Cristo. Cristo va delante de nosotros. El mundo necesita luz. La humanidad lo necesita a Él como el puente para ser alcanzada por Dios y por su amor. Ayúdenos también ustedes, unos y otros. Ayúdense también ustedes y unos a otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndose todos para ser un solo pueblo siempre en paz, gracias al Papa Francisco. Vaya, vaya, pues ahí está haciendo referencia a la sinodalidad, ¿no? Ese, tomados de la mano de Cristo y tomados de la mano entre ustedes es el sinodos, ¿no? El caminar juntos, la sinodalidad. Y caminar juntos, ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro. Pues ahí está la sinodalidad del Papa Francisco, uniéndonos todos para ser un solo pueblo siempre en paz, ¿verdad? Sabe el Papa que estamos viviendo tiempos en que la iglesia como que se divide, ¿no? Y aquí dice, no, juntos en paz, juntos no peleando, juntos en paz. Y le agradece al Papa Francisco. Luego dice, quiero agradecer también a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser sucesor de Pedro y caminar junto a ustedes, como una iglesia unida que busca siempre la paz, la justicia y que trabaja siempre como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio, para ser misioneros. Vaya, aquí me está llamando la atención que otra vez el Papa habla de no tener miedo.
es aquí como que una idea que ya había hablado de valentía, de no tener miedo, ¿verdad? De valentía, de no tener miedo, como que es una idea que está repitiendo, que me llama la atención. Sí, aquí dice, bueno, se refería a la voz siempre valiente del Papa, y acá nos dice que sin miedo. Bueno, vamos a seguir. Pero dice una iglesia unida que busca la paz, la justicia y que trabaja siempre como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo para proclamar el Evangelio y para ser misioneros. Y mira, lo está diciendo ¿quién? Un misionero. Un misionero nos está diciendo tenemos que ser una iglesia misionera, ¿no? Nos recuerda la famosa iglesia en salida del Papa Francisco, que a fin de cuentas es la iglesia de Jesús, porque la impronta misionera viene de Jesús, porque en el momento de su ascensión, antes de subir al cielo, fue la instrucción que le dio a los apóstoles: vayan por todo el mundo hasta el último rincón de la tierra, bautizando a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, anunciando la buena nueva y bautizando a todas las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una iglesia misionera porque Cristo fundó una iglesia misionera, ¿no? Que el Papa Francisco dijo, somos una iglesia en salida, es una iglesia misionera la que fundó Cristo. Ahora el Papa León XIV, es que eh, tenemos que trabajar sin miedo para ser misioneros, para proclamar el Evangelio y para ser misioneros. Lo mismo que dijo el Papa Francisco. ¿Qué hay de novedoso? Nada, es el Evangelio. Y eso también es importante. El Papa León XIV no tiene necesariamente por qué decirnos algo nuevo, porque lo que va a decirnos el Papa Francisco es el Evangelio de Cristo Jesús. Su tarea principal es salvaguardar el Evangelio de Cristo Jesús, velar por el Evangelio de Cristo Jesús, seguir proclamando el Evangelio de Cristo Jesús, seguir enseñándonos cómo vivir el Evangelio de Cristo Jesús, como hizo el Papa Francisco, como hizo el Papa Benedicto, como hicieron los Juan Pablos, etcétera. Es la tarea de los papas. Así es como mantienen viva la fe. Y yo te decía, ¿quién nos lo está diciendo? Un misionero, ¿no? Y de ahí yo creo que él cuando habla de misionero piensa en la siguiente idea, es que yo soy misionero, por eso como yo entiendo de misiones, o sea, va a ser misionero, y mira lo que dice inmediatamente después, soy hijo de San Agustín. O sea, si soy misionero, es porque soy agustino en primer lugar, ¿no? Entonces, soy hijo de San Agustín, Agustino, quien dijo, con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Era lo que te decía, que citó a San Agustín, o sea, no se le olvidó que es agustino y quiso que su padre Agustín hablara, quiso poner palabras de su padre Agustín en su primera alocución como papa, y es por lo que intuyo que como buen agustino va a estar recurriendo a la teología de Agustín, padre de la iglesia, el más grande teólogo de la historia de la iglesia, va a estar recurriendo a la teología de Agustín para salpicar con esa teología sus enseñanzas para nosotros, como hacía el Papa Benedicto XVI, uno de los más grandes agustinólogos de la iglesia. Maravilloso, maravilloso. En este sentido, todos podemos caminar juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado. Otra vez reitera, juntos, juntos. A la iglesia de Roma, un saludo especial, es el obispo de Roma. Debemos buscar juntos, otra vez, cómo ser una iglesia misionera. Ahí están sus hilos conductores. Una iglesia, otra vez, que construye puentes. El diálogo, siempre abierta a acoger, como esta plaza con los brazos abiertos. Se refiere obviamente a la plaza de San Pedro y las columnatas de Bernini, que son los brazos que sugieren los brazos de la iglesia que están abiertos para acoger a toda la gente que llega. Por eso, si ves la plaza de San Pedro por arriba, ves esas columnas que están dispuestas así como dos rectas y luego dos arcos, ¿no? Que son brazos, eso representa brazos, son los brazos de la iglesia, y cuando tú llegas de frente por la vía de la conciliación hacia la plaza de San Pedro, entras y quedas en medio de esos brazos que te acogen. Entonces, es lo que quiso Bernini representar, que esos brazos de la iglesia acogen a todos los que llegan ahí al seno de la iglesia, que es la plaza de San Pedro, ¿ves? Es a lo que se refiere aquí el Papa León XIV cuando dice:
le está diciendo a la iglesia de Roma, debemos ser una iglesia siempre abierta a acoger como esta plaza con los brazos abiertos. A todos los que necesitan de nuestra caridad, nuestra presencia, el diálogo y el amor. Es a los que hay que acoger. Y luego, fíjate qué bonito esto. Y esto es muy significativo y hay que leerlo como es, ¿eh? Porque hay que leerlo como es. El Papa realmente escogió a Prevost para hacerlo obispo y luego cardenal, viendo en él a un obispo de Perú y a un cardenal de Perú. Realmente el Papa Francisco lo veía más como un latinoamericano que como un estadounidense, digamos las cosas como son. Indudablemente nació en Estados Unidos, indudablemente ama a su país, por supuesto que sí. Indudablemente que gran parte de su cultura, pues es la cultura de los Estados Unidos. Obviamente que sí, nadie puede cortar de tajo sus raíces, por supuesto que no. Mal haría, de hecho, ¿no? Y mal haría de no amar a su patria, por supuesto que sí. Pero realmente el Papa se fijó en él por su trabajo en América Latina, no por haber nacido en Estados Unidos, y eso no se nos debe olvidar. Y también lo hizo cardenal para Perú. Y él llega al cónclave como un cardenal de Perú, no como un cardenal de Estados Unidos. ¿Y dónde está el corazón del cardenal Prevost? ¿Dónde está su corazón? Hablando en italiano, porque es el obispo de Roma, se permitió una licencia, que no dos. ¿Dónde está su corazón? Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos en español y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Y ahí regresó al italiano, pero por lo visto ni siquiera pensó en enviar un saludo en inglés. Eso dice mucho. Su corazón está también allá. Aparte, él se nacionalizó peruano, ¿eh? Nació en Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano. Eso es importante. Eso es importante. Y te digo, insisto, por supuesto, su cultura también tiene gran parte de lo que él nació en Estados Unidos. Es estadounidense de nacimiento, ¿no? Y gran parte de su cultura es desde acá. Y seguramente le fascinan enloquecidamente los perros calientes y las hamburguesas, ¿no? Y a lo mejor en un descuido hasta la Coca-Cola, ¿no? Pues sí, pues sí, pero lo mismo por algunas fotos que están circulando, también le enloquece y se sirve con gusto el famosísimo arroz con pollo peruano, ¿no? Y también le adentrará el ceviche con singular alegría, no digo que no, pero el mensaje, la licencia se la tomó para dar un saludo en español y a Perú, pues, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy leyendo de más en ese silencio, pero bueno, ahí lo dejo. Y volviendo al italiano, y si me, a todos ustedes, hermanos y hermanos de Roma, de Italia, de todo el mundo, queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que busca siempre estar cerca, especialmente de los que sufren. A fin de cuentas, está ahí diciendo, mi caminar como pastor sigue la ruta que trazó el Papa Francisco. Pero a fin de cuentas, si uno lee esto y quita uno al Papa Francisco de la ecuación, es la ruta del Evangelio, la ruta de la paz, la ruta de la caridad, la ruta que busca estar cerca, especialmente de los que sufren. Era la ruta de Francisco. Quita a Francisco, es la ruta del Evangelio, y va a ser la ruta del Papa León XIV. Hoy es el día de la súplica a la Virgen de Pompeya, efectivamente en el calendario litúrgico se celebraba.
Nuestra Madre María, que quiere siempre caminar con nosotros, estar cerca, ayudarnos con su intercesión y su amor. Entonces quisiera orar con ustedes. Oremos juntos por esta nueva misión, por toda la iglesia, por la paz en el mundo y pidamos esta gracia especial a María, nuestra Madre. Y entonces ahí encabezó el rezo del Ave María. Hace un par de días, el sábado me invitaron a dirigir unas pláticas para papás y padrinos de primera comunión en una parroquia y el evento de formación concluyó con una exposición del Santísimo. Y me pidieron que mientras estaba expuesto el Santísimo dirigiera una meditación para los papás y los padrinos. Entonces quise hacer una meditación justamente como ya preparación inmediata. Era lo último que iban a hacer antes de que sus hijos recibieran la primera comunión. Y quería yo que los papás meditaran ante el Santísimo acerca de esa realidad. Pero no pude dejar ir la necesidad de que el Papa Francisco había muerto, de que estábamos en sede vacante, de que iba a empezar el cónclave y de que necesitábamos pedir por los cardenales electores y que también necesitábamos pedir por el cardenal que iba a ser el nuevo Papa. Así que cuando encabecé la oración ante el Santísimo por el nuevo Papa, una de las cosas que pedí por él, porque pedí 3 cosas por el Papa Francisco difunto, 3 cosas por los cardenales electores y 3 cosas por el cardenal que iba a ser el Papa. Y una de las cosas que pedí por el cardenal, precisamente para encomendárselo a María Santísima, era que el Papa que fuera elegido fuera un hombre que tuviera un profundo amor a la Virgen María y que también fuera alguien que supiera inculcarnos ese amor a María. Entonces me emocionó mucho que concluyera él su alocución justamente mostrando su amor a la Virgen María, inculcándonos ese amor a María, haciéndonos rezar junto con él. El Padre Nuestro ya después de ahí pasó a dar su bendición Urbi et Orbi, que además llevaba la ventaja de la indulgencia plenaria, no porque estemos en el sínodo, porque cuando un papa es electo y da su bendición, lleva también la gracia de que lleva consigo una indulgencia plenaria. Entonces, bueno, fue un momento muy hermoso, pero ¿qué tal el discurso? ¿Qué tal el discurso? Cuando uno lo analiza, te das cuenta de que tiene una clara idea pastoral, tiene al menos, vamos, tiene de menos un croquis mental de lo que va a ser su mapa, que ya lo irá definiendo bien, pero sí tiene un croquis mental de la ruta que tiene que seguir. Quiere continuar los pasos que inició Francisco claramente, que son los pasos del Evangelio, una iglesia misionera, una iglesia valiente, una iglesia unida, como que son los mensajes, ¿no? Una iglesia misionera, una iglesia unida en paz, una iglesia misionera, una iglesia unida y en paz y una iglesia valiente. Yo diría que esas son las 3 características que quiere. Una iglesia misionera, una iglesia unida y en paz y una iglesia valiente. Y otra vez, no me canso de destacar el calibre intelectual y teológico y espiritual de alguien que en esos momentos es capaz de producir esta joya de discurso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me ha dejado impactado y pues muy entusiasmado. O sea, de por sí estaba entusiasmado. Mira, si en mi corazón y en mi mente pensaba yo que él era el indicado, pues ahora más, ahora más, ahora más, realmente como que quiero más, ¿no? Como que ya no me basta, como que quiero más, a ver, quiero escuchar más de él. Recemos mucho por el Papa León XIV. Siempre va a necesitar de nuestras oraciones. Espero que este programa les haya ayudado a conocer a nuestro Papa, a entender más acerca de su persona, de su proyecto pastoral, que ya nos irá dando a conocer con más detalles seguramente. Y se merece nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra confianza. Confiemos, fue elegido en el Jubileo de la Esperanza y eso dice mucho. Dios quiso que esto sucediera en el Jubileo de la Esperanza, para que no tengamos miedo ni desconfianza, sino todo lo contrario. Así como cuando renunció el Papa Benedicto en pleno año de la fe, que él mismo había proclamado, y eso puso a prueba la fe de la iglesia. Oye, ¿cómo que renuncia un papa? Pues sí, pero es en el año de la fe, así que a creer. Esto es una prueba de fe, a creer. Y vino Francisco. Bueno, ahora
Se va Francisco, llega León XIV en el Jubileo de la Esperanza. Entonces, nada de titubeos ni de miedos, ¿no? Y no hagan caso eso de que es que la Virgen de no sé qué que dijo que el fin del mundo, que Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos, ¿no? Y ahora que es tanta gente en internet que se le aparecen vírgenes por todos lados que presagian el fin del mundo, nadie sabe ni el día ni la hora, dijo Jesús. Entonces, si Jesús dijo eso, ¿qué va a saber cualquier youtuber? Que no hagan caso. Recen por el Papa, recemos por el Papa, apoyémoslo, aprendamos de él. Y no sé, pero como que todo esto a mí me dice que esto se va a poner bueno. Gracias a todos por su atención y por su compañía. Que Dios los llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin. Conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.